Ya al final estamos juntas, somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Somos la clase... Bueno, pues estamos aquí un día más en un programa entre mujeres y tengo la suerte y el placer de tener conmigo a Amparo, que es la segunda vez que viene. Sí. Esta vez es más específica para ella, exclusivamente para ella, porque además recuerdo que dijiste, no he hablado mucho. Digo, No, pues es otro verdad, día te tienes que venir a hablar. No hablé mucho. ¿Te acuerdas que pero bueno, a mí a estuvimos veces con- me gusta escuchar más que hablar. Pues que hoy aprendo un montón. la que tienes que hablar eres tú, porque bueno, en esta estos nuevos programas que estamos haciendo por ser la Feria del Libro, pues estamos entrevistando por hacer un homenaje a todos los que escribís, que es difícil escribir en el día de hoy y lleva mucho tiempo, y creo que queríamos dar un homenaje a todos vosotros que nos dais estos buenos ratos leyendo vuestros libros. Y te tengo aquí, Amparo Aragón, que nos vas a deleitar con un libro que se llama Libro de Familia, Historia de un corazón itinerante. Lo vemos ahí, la gente que nos pueda ver por YouTube nos lo va a ver, y si no, bueno, pues ahora seguiremos diciendo el título constantemente, porque yo lo que quiero es que se la conozca un poco más Amparo, aunque yo creo que te conoce mucha gente, por lo menos por el apellido. Bueno, sí. Pero quizá no te conozca tanto como persona. Bueno, pues Amparo, solamente voy a decir que pertenece a una de las familias más queridas de España. Mantuviste, es verdad, un perfil siempre muy discreto. Sí. Pero dime por qué decidiste que era este el momento de escribir Libro de Familia, Historia de un corazón itinerante. Pues mira, a mí cuando me contacta la editorial, bueno, me pedían mucho, sabes que yo escribo los lunes unos textos en redes sociales, entonces me pedían mis seguidoras, porque tengo mucha seguidora mujer, que los recopilara en un libro. Y bueno, la editorial me dijo, no, pues no se lee igual con un teléfono o un ordenador que en papel. Y entonces decidimos hacer un poco un compendio, y yo dije, pues es el momento también de hacer un homenaje, o también que se sepa un poco la historia de la familia, ¿no? De cómo empieza, cómo en una familia los antepasados o cómo funcionaban en familia nos cala y seguimos, ¿no? Comportándonos o siendo como familia como lo eran ellos. Heredamos, ¿no? Una forma de funcionar en familia. Y dije, pues es el momento, porque además ya sabes que pues en mi familia hay unas mujeres también muy poderosas y quería contar, ¿no? alguna anécdota y partes de esa historia. Pues creo que tenemos un vídeo para que sepan y te reconozcan de qué familia hablamos. Muchas felicidades. Ahora siéntate donde estabas, que ahora vamos a cantar Don Pepito. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbaratados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía como muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? ¿Vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. Hola, don Pepito. A ver si salen los otros hermanos. ¿Pasó usted ya por casa? ¿Vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. Todos con la mano ahí. Bueno, pues qué recuerdos. Año 1973. Ahí tenías a tus tíos y a tu padre, Miliki. Sí.
Y yo te quería, viendo todo esto, tantos años después, con toda tu trayectoria, ¿qué te dicen todas estas imágenes? Pues fíjate, en el año 73, que es cuando llegamos a España, que ellos además hicieron estos programas, eran como unos programas piloto, o sea, creo que hicieron 3 o 4 y no tenían intención, vamos, de momento nos quedábamos en España, nos volvíamos a ir y bueno, el resto es historia, gustó tanto que aquí nos quedamos. Pues a mí me da mucho orgullo, yo cada vez que lo veo, y ahora con mi edad, te das cuenta de la dimensión, ¿no? Cuando lo estás viviendo ahí dentro de la familia no eres tan consciente de... Bueno, sí lo eres, de pequeña menos, luego ya de mayor sí, pero cuando se acerca la gente y con tanto cariño y siguen recordando a mi padre, ¿no? Como, ay, es que tu padre era como el abuelo de España o yo lo quería, ¿no? Como si fuera mi abuelo. Pues a mí, pues fíjate, es que es, ¿no? Y además que cuando sigues recordando a las personas es como si siguieran aquí, como si no se hubieran ido. Y dime, porque bueno, tú has tenido cantidad de mudanzas, cantidad de escenarios, ya como dices, ya sí. en el año 73 ya estáis aquí en España. Yo supongo que todo esto lo dices, lo cuentas en Libro de Familia, Historias de un corazón itinerante. ¿Qué te queda de todo esa visto ahora? ¿Qué te queda de todas esas vivencias que has mira, tenido? La verdad es que todos estos viajes y cambios, porque mi padre el contrato lo firmaba de diciembre a diciembre. Nosotros siempre empezábamos el colegio cuando ya había empezado. Entonces, te va dando muchas herramientas. Cuando no eres consciente, nosotros la verdad es que nos adaptamos rápidamente a esos cambios. Luego ya cuando llegamos a España, que además no nos tenían que convalidar, a mi hermano no le convalidaron el curso, bueno, en fin, esas cosas normales de cambiar de país. Pero sí que te va haciendo mucho más tolerante, ¿no? O sea, te vas quedando con un poquito de cada cultura. A mí me ha dado pues una visión, ¿no? Como global de la gente y aprendes muchísimo, porque además tú date cuenta que no solo cambiábamos de país, es que luego girábamos con mi padre. Mi padre en Semana Santa y en verano trabajaba con el circo y yo me iba, los 3 meses de verano me iba con mi padre. Entonces, los pueblos... la gente a lo mejor claro, también, ¿no? Yo es que España me la he recorrido entera. Los pueblos, pues como ibas a las gentes de cada pueblo. Yo he vivido cosas con 12 años o veía otras realidades en los pueblos, ¿no? De niños de mi edad, que bueno, pues te empiezas a ver que tu burbuja, ¿no? Que hay otras realidades. Y entonces eso te da una perspectiva. A mí me ha ayudado muchísimo, yo creo que a mis hermanos también, o sea, gastronómicamente, o sea, cómo comemos, hemos viajado medio mundo, mi madre además es cubana, lo sabes, sí. Y entonces, pues, fíjate, nosotros es que además llegamos aquí en el año 73, que mis amigas pequeñitas les encantaba venir a casa porque comíamos cosas muy distintas y entonces bebíamos Coca-Cola, que aquí en España, o sea, que no era habitual. No era habitual para niñas pequeñas. O desayunábamos, yo qué sé, tortitas, los pancakes y los cornflakes y esas cosas que éramos como muy distintos. Claro, veníamos de una cultura anglosajona y de Latinoamérica y entonces, además, como hemos sido, en mi casa, yo siempre lo digo, mis padres eran muy férreos con los valores, pero luego nos han dejado ser y nos han dado una libertad tremenda a la hora de desarrollarnos como nuestra personalidad y de reafirmarnos y entonces nos vestíamos muy distintos y era muy, muy curioso. Dices que tu madre cubana, ¿cómo se conocieron tu madre pues y mira, tu padre? Mi padre emigra en la posguerra, que además hay una anécdota muy, muy curiosa porque en el barco que se van a Cuba, iba Plácido Domingo en brazos de su madre, de Pepita Anvil y con su padre.
Bueno, muchas familias se fueron a hacer las Américas, ya lo sabes. Y entonces cuando llegan allí, en Cuba, ellos llegan a ser muy famosos también. Mi padre fue galán de telenovela. Oh. Sí, era muy joven, mi padre tenía 16 años. Fíjate. Entonces, una tía de mi madre era muy socialité y hacía fiestas para las gentes de las artes y tal. Y en una de esas fiestas, mi madre todavía era muy joven, pero ya como que se encontraron. Y cuando pasó el tiempo, ahí mi padre y mi madre, Ahí qué están. guapos. Pues se volvieron a reencontrar y ya, pues mira, mi madre se casan, mi madre tenía 18 años y mi padre yo creo que 24. Y pues ya toda la vida juntos. Oye, y dinos detrás de las cámaras, porque bueno, yo creo que a Miliki todo el mundo lo conocemos, pues como, pues eso, como tú decías, algunos como el abuelo que Sí. no tienes, otros, pues esa alegría. Sí, es una figura, ¿no? Es una figura, como que efectivamente. Que te emociona, sí. porque yo creo que en aquellos años, pues tampoco había muchas más televisiones, con lo cual, pues la veíamos. Es que Claro. yo lo recuerdo, o sea, los payasos de la tele, yo no me los perdía ni un solo día, ¿no? Sí. Pero detrás de esa imagen de persona famosa, tal, ¿cómo ha sido como padre? Mira, mi padre ha sido un padre, bueno, ha sido padre. Que era un padre que nos hacía el desayuno y que cuando estaba en casa, o sea, también los platós y la televisión es muy exigente, pero mi padre ha sido muy padre en casa. Y luego muy, muy familiar. O sea, para él lo más importante era el trabajo y la familia. Y entonces le encantaba los sábados comer todos juntos, los arroces que le chiflaban, era muy cocinilla, se inventaba mucho en la cocina. Y luego trabajaba, escribía continuamente. Mi padre, de hecho, el último libro lo escribe muy enfermo ya de Parkinson con un dedo, porque le tuvimos que quitar alguna tecla y lo sacamos póstumo, pero él trabajaba y luego era muy familiar, o sea, era muy normal en casa, o sea, éramos una familia normal. Veíamos películas. Normal dentro de vuestra... Sí, dentro, o sea, de puertas para adentro, Sí. éramos una familia absolutamente normal. O sea, no funcionábamos de manera muy distinta a cualquier familia. O sea, nuestra rutina, el colegio, mi hermano ya empezó a trabajar muy joven con mi padre, pero Oye, totalmente normales. y la relación con, porque bueno, han sido siempre 3, 4, Sí. La relación con tus tíos, ¿cómo la recuerdas tú? Ellos, pues cómo planeaban los programas, cómo planeaban... Estupenda, a mí me encantaba, Cuéntanos sí, eso. porque ellos escribían de noche. De madrugada, y a mí me encantaba llevarles ahí un café porque estaban escribiendo las aventuras, se morían de risa ellos tres. Mi tío Gaby además pintaba fenomenal y dibujaba muy bien, entonces él era el que hacía todas las escenografías de pues para esta aventura hace falta esto, y yo qué sé, pues que sea... Ay, mira, a ver, hay que otra me pongo foto. las gafas. Mira, este es mi sobrino Néstor, mi padre y mi madre. Uy, esto no sé, mi cuñado Manolo. No sé dónde es esto. Qué Son guapos fotos que todos. nos está poniendo Tony, que según estamos hablando está Fíjate buscando... qué guapos. Y entonces ellos escribían y a mí me encantaba, pues se morían de risa. Luego había cosas que ellos mismos decían, no, esto nos hemos reído nosotros, pero lo vamos a hacer de otra manera. Y entonces tenían como muy... Yo creo que lo tenían bien, cada uno bien lo que organizado. aportaba, sí, era una parte distinta, ¿no? Mi tío, mi padre... ellos lo tenían muy bien coordinado. Y se eso. llevaban bien entre ellos. Fenomenal. Sí. Sintieron mucho, yo me imagino que cuando iban faltando uno el otro, Claro. porque tu padre fue el último. Claro, mi tío Fofo es que se muere muy, muy joven y muy pronto, desgraciadamente. Luego se murió Gaby, ¿no? Mi tío Gaby después, y mi tío Gaby fue en cierta manera un padre para mi padre, porque se llevaban bastantes años y al morir mi abuelo también muy joven,
mi tío Gaby fue como el referente, ¿no? Ese referente para mi padre. Y sí, pues fíjate, pues 3 hermanos que han luchado, y mi tía Rocío, que mi tía Rocío se quedó aquí en España, es una gran bailarina de baile clásico español, y que a mi tía Rocío también me gustaría a mí hacerle, porque se merece un documental, fue una gran artista. Y mi tía se quedó por aquí, trabajaba mucho en Turquía y bueno, pues una historia bonita y dura, ¿no? Porque también en aquella época pues se separaron los hermanos, unos tuvieron que emigrar, bueno, no muy distinto a lo mejor a otras familias, pero bueno, dentro de... Si no habéis visto la película Pájaros de papel... Mira, otra foto. Ay, fíjate, esto es en Torrevieja. Mira yo, qué pequeña. Mira, mi primo Rodi, que es hijo de mi tío Fofó, Sí. mis 2 hermanas, mi padre con bigote, esto es años 70, y mi madre. Y tú súper pequeña. Y yo muy pequeña. Ahí no tenías 7 u 8 años. A lo No, mejor. yo ahí tendría 9 o 10. Sí, no muchos. Fíjate. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Madre Cómo mía. pasa el tiempo. Fíjate, Pero bueno, qué yo creo barbaridad. que siempre positivo, ¿no? Y sí, y nunca, y lo ves como cercano, ¿verdad? Yo a veces me pasa que, pues fíjate, estamos hablando de 50 años, 50 y algo, y yo lo veo... Que parece que fue ayer. Que parece, sí, veo algunas anécdotas o algunas historias, las veo como tan cercanas. Supongo que para hacer el libro habrás tenido que indagar y habrás tenido que recordar muchas cosas, habrás tenido a lo mejor también que preguntar a tus hermanos. Sí. ¿Qué dijeron ellos cuando les dijiste voy a hacer un libro de la familia? ¿Te dijo algo Emilio? ¿Tus hermanos te dijeron? No, muy bien, ellos encantados, porque además yo creo que ha quedado un libro muy amable y muy cariñoso. Y muy bien escrito, además. Porque, lógicamente, si te metes mucho más y empiezas a documentarte... Mira, esto es en Venezuela. En el año que Venezuela no lo saco en el libro... es un capítulo ahí, pero esto pues, es una sesión que me hicieron, yo tenía 3 años, es graciosísima la foto, en Caracas, en el año 68 es eso. Y no, ellos encantados. Se han emocionado con ciertas partes, lógicamente, partes de mi padre y de mi madre, y luego... Bueno, es que cuando transitas de nuevo algunos caminos, Puerto Rico, por ejemplo, fue para nosotros, bueno, ahí tenemos grandísimos amigos. Mis padres hicieron un grupo de amigos que les siguieron luego por todo el mundo y Puerto Rico es como un referente muy importante. Mis hermanas tenían 15 años, mi abuelita todavía vivía, una parte. Entonces son recuerdos... que no es que queden apartados, sino que no los recuerdas continuamente, ¿no? No están como en tu día a día. Y sí, se emocionaron, la verdad es que les ha gustado mucho. ¿Te ha quedado algo que digas, esto no lo cuento? Sí. Cosas. Sí. Pero hay cosas que quedan para nosotros. Pero luego... ha sido porque, bueno, te duele a ti contarlo, porque no crees que sea de interés. Sí, porque yo creo que no hay cosas que deben quedar, aportan. que no aportan, deben quedar para uno mismo, cosas mías y de la familia. Pero luego, de mis antepasados, ahí es que da para un libro más. Entonces, ahí me he guardado cosas, digo, oye, lo mismo. Pues claro, para hacer el siguiente. Porque es que unas historias impresionantes. Claro, imagínate, pues no quiero desvelar mucho, pero hay que leerlo. Mi bisabuelo fue un seminarista que llegó al circo en Granada a ver la función y mi bisabuela era bailarina en puntas en el caballo, una écuyère. Y se enamoró perdidamente y colgó la sotana, dejó el seminario y siguió al circo. Y él empezó a aprender porque ella dijo que ella solo se casaba con un gran payaso. Y él empezó a trabajar, a aprender de la comedia del arte, a aprender música, de todos los grandes payasos y fue el que inicia... O sea que lo lleváis en el ADN, sí, prácticamente. Sí, totalmente. Qué bueno. ¿Qué consejo le das a alguna persona que quiera contar su historia?
¿Le das algún consejo para escribir? ¿A ti te ha ayudado esto a reencontrarte, a cambiar un poco tu punto de vista en ciertas cosas? ¿O realmente ha sido pues algo divertido, algo... Mira, ¿Alguien que quiera contar tu historia? Yo siempre digo que escribir es terapéutico. O sea, aunque mucha gente me dice, no, pero es que yo no sé escribir. Da igual, tú te pones con un cuaderno y escribes lo que quieras, porque luego salen ahí cosas, luego lo lees al cabo de unos meses y dices, uy, mira, esto qué curioso, ¿no? Lo que he escrito aquí. Y sí, cuando ves con cierta perspectiva o desde ahora ciertos momentos, es verdad que eres más compasivo contigo mismo y tienes más capacidad de perdonarte, ¿no? Ciertas cosas. Yo creo que la vida es como es, tú vas tomando decisiones y bueno, pues unas bien, otras mal, pero y transitar o recorrer las que te han hecho daño, a veces dices, oh, madre mía, pero yo ¿cómo hice esto? Pero yo creo que sí, que te perdonas, ¿no? Te ubicas en el lugar y dices, bueno, pues oye, era lo que había que hacer en ese momento o lo hice lo mejor que pude. Entonces te da otra visión de las cosas. O sea, que tú animas a la gente Yo a que escriba, aunque sea mal. Pero totalmente, totalmente. Sí. Mira, en la presentación del libro en Madrid... Yo no sé si tenemos alguna foto de la presentación del libro, que por supuesto que estuve, que fue el otro día. Quiero que nos hables también de ese magnífico local, sí, que es precioso. Espacio Rebobina. El Espacio Rebobina. Y, ahí, mi nuevo emprendimiento a los 60. Es. Sí. Que también oye, animo a toda la... Eso es ser valiente también, sí, ¿eh? O sí. sea, aparte de escribir... Hoy en día sí, porque esto de emprender está complicado. Difícil, está difícil. Complicado. Y sobre todo yo creo que a cierta edad, pues bueno, como que parece que estás más cansado o que tienes que estar más cansado y que dices, ¿para qué? ¿No? Pero no, mira, ahí tenemos una fotografía que hicimos con la carátula de tu libro, sí. Y estás ahí en la presentación rodeada del libro, de mis rodeada sobrinas. De tus sobrinas. Sí, porque lo quise hacer muy familiar. Yo estoy incursionando en el mundo de la literatura muy humildemente y entonces yo creía que era importante que estar rodeada de mi familia. Y mis sobrinas son unas grandes mujeres muy emprendedoras y muy luchadoras y yo quería que estuvieran conmigo ahí. Además estaban también, que tenían, yo no me pude quedar mucho, pero tenían una pinta, esos dulces que había allí. De madre amiga de la empresa de mi sobrina Iciar, vamos, hace con una panadería, tiene un obrador magnífico. Pero son muy currantas y entonces creo que lo que hablábamos de las mujeres trabajadoras y hay que, con 60 somos muy jóvenes ahora en día. Si tienes energía, lógicamente no se puede generalizar, pero si tienes energía, si tienes manera de... A mí me dicen mucho, es que a mí me hubiera gustado tocar el piano, ¿no? Es que a mí... Si es que hay tiempo. Mira, yo me acuerdo una cena con José Saramago, que tuve la enorme suerte de conocerle, gracias a Emilio, que le preguntamos, ¿no? Mi marido pregunta mucho y le dijo, él hablaba poco, pero lo que decía... Porque marcaba. Ya cuando cumples años hablas menos sí. Y lo que dices, marcas. ¿No? Marcas. Dijo, pues mira, yo empecé a escribir con 50 y muchísimos. Yo creo que el primer libro de él el primer éxito fue con esa edad, o cercano a los 60, y conocí al amor de mi vida con 72 o 73. Hay vida, hay mucha vida. Y es verdad, perdemos a lo mejor el tiempo en, ay, es que me hubiera gustado. Ponte y hazlo. Oye, una clase de piano o coser. Lo que pasa, fíjate, que yo creo que mucha gente está en la zona confort. Sí. Es decir, pues si estoy bien así, ¿para qué moverme a ningún lado? Y se pierden muchas Totalmente, cosas. Porque además te quedas con eso, sí. ¿no? Es que yo no pude... Bueno, nosotras cuando tenemos 30 o 40 estás ahí en pleno, estás criando. El mundo. Sí, y tienes poco tiempo porque estás trabajando, sacando tu carrera adelante, tus hijos y tal. Pero luego
Mira, mi madre va a cerámica 2 veces a la semana, con 92 años. Fíjate. No sabes lo que le gusta, pero le gusta porque habla con la gente, porque y ella Y a lo tiene mejor una parte y ha sacado una canción con mi hermano. Fíjate. O sea, mi madre no había cantado nunca y de repente, con 91, canta con mi hermano Emilio por primera vez en su vida. Entonces, yo creo que nos perdemos mucho en, ay, es que a mí me hubiera gustado. O con la edad que tengo. O con la edad que tengo ya no. No vas a ser una gran concertista probablemente. Pero tampoco te hace falta. Pero el tema es que te apetece, Claro. ¿no? Y hacerlo como hobby. Y eso creo que tenemos que ser más, o sea, hacer lo que queremos nosotras. Y por eso tú decidiste abrir el centro de Rebobina. Sí, yo tenía la escuela de cocina Cayena, que la abrí, fuimos las primeras, las pioneras en las cooking parties y los team building gastronómicos para corporativos. Luego ya vinieron muchas y fantásticas. Y con la pandemia no fui capaz de salvarla. Entonces, yo me quedé con esa cosa ahí porque yo no sé estar sin hacer nada. Y la pandemia fue dura y luego yo no sabía, ¿y qué hago? Empecé a escribir, pero no me era suficiente porque a mí me gusta estar en activo, incluso físicamente. O sea, yo soy de las que cargo, o sea, el espacio ahora, que lo he montado, que además es muy bonita la historia porque la nave es del hermano de Antonio Vega. Los Vega son amigos nuestros de toda la vida desde que llegamos a España y hemos cerrado como un círculo porque está al lado de donde vivíamos en el año 70, lo que hemos visto antes, ¿no? En el año 73. Y entonces se ha cerrado como un círculo porque además Carlos, hijo, es el mejor amigo de mi hijo. Y entonces dije, pues aquí tiene que ser. Y lo he hecho todo yo sola, bueno, la obra no, lógicamente, pero ¿Y los muebles? Los muebles todos, todo hecho por ti. Sí, me he puesto, digo, bueno, pues esto, tengo este presupuesto aquí un poco apretado, pues, y ha quedado yo creo que un espacio... Ha quedado un espacio precioso, súper, además es que te da buena onda. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es lo que más me gusta. Te da buena onda que estar, da como buena estar vibra. Ahí, sí. Sí. Y bueno, yo creo que cuando se hacen las cosas con ilusión, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que lo plasmas. Donde estés, lo plasmas. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y ahí estamos. Es un espacio para todo tipo de eventos, ¿Dónde está? talleres. ¿En qué calle? Está en la calle Rafael de la Hoz, en Canillejas. Mira qué bonito, ahí está. Ahí lo tienes. Tiene cocina, se pueden hacer pues cooking parties, team building, eventos privados, talleres, exposiciones. Tiene un escenario ahí al fondo. Mira, la Puerta Verde, es que todo ha sido muy bonito. Era ay, madre mía, es de Rafael Moneo. Fíjate. A través de una concuñada, pues Belén Moneo, que lo tenía en su estudio, me la dio. No sabes lo que pesa la puerta. Que no la podéis mover de allí. Entre nada de 5 la nada. tuvimos que mover. Y bueno, y un piano, por supuesto que tiene que haber un piano en Además casa. tienes además un hijo que Músico, está metido en el tema. Sí. En casa... Yo creo que tú eres la única, un poco, que te has ido de la música, Mi ¿no? hermana Pilar y yo Pilar somos las que... tampoco. Mi padre, que me preguntaban el otro día, conversaciones con mi padre, y le decía, ¿y yo por qué no he estudiado música? ¿No? Porque estas cosas que le decimos a nuestros padres. Pues es que mis hermanos, mi hijo, pues sí, te apuntamos, pero es que tú no quisiste seguir. Claro, al final el solfeo me pareció un rollo. Y tú querías marcha. Al final lo que quieres es, ¿no?, como tocar ya el instrumento inmediatamente. No tuve y al final cuando no haces las cosas es porque es por algo. Pero te dedicaste a estar entre bambalinas, ¿no? Sí, luego yo es que estudié arquitectura de interiores. Y curiosamente, cuando mandé currículums, me llamaron de Antena 3, que Antena 3 estaba empezando en el año 90, en obras, que íbamos ahí marcando con una tiza por los pasillos para llegar al despacho, y me entrevistaron. Estas cosas de antes, ¿no? Mis hijos a veces me dicen, ay, mamá, tú y tus batallitas. Digo, pues me entrevistaron a las 12 de la noche en la cafetería y me dijeron, pero ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿tú qué sabes hacer? Y pues yo sé dibujar. Me dijo, pues a escenografía. Y allí entré con mi jefe, al que
he querido muchísimo, Jesús de la Barrera, un clásico de televisión española, y pues ahí estuve un montón de años y era muy bonito porque estábamos haciendo historia sin saberlo. Nos comíamos los domingos todos juntos, pues Hermida, Carrascal, Marlaska, Balbín, o sea, eran grandes nombres, ¿no? Y yo me reencontré un poco con esa vida que yo había tenido siempre en casa. No, porque en casa siempre se habla de arte y se habla de teatro y de cine y de música, y entonces yo me reencontré, como que me ubiqué, ¿no?, en la vida. De repente digo, pues es que esto es lo que me gusta a mí. Y ahí empecé a desarrollar. Y todo esto lo plasmas, parte de todo sí. esto lo plasmas en este libro, ¿no? Libro de familia, que por cierto, firmas en la Feria del Libro. Sí. ¿Qué días? Los días 9 y 10. ¿Sabes en qué caseta? Sí, los números no me los sé, pero bueno, es el día 9 en Ciento Volando y el día 10 en la FNAC, en la caseta de AFNAC. Y nada, allí os espero. Pásate. Hombre, también. claro, que tenemos que ir a verte y bueno, la gente a comprar tu libro. Yo ya lo tengo, ¿eh? Así sí. pero que me lo tienes que, por cierto, que el otro día tenías tanta gente para firmar, sí, que me tenía que ir, pero me lo vas a firmar pues antes de irte, me lo tienes que firmar. Que además esto de Historia un corazón itinerante. Eso te iba a decir, te iba a preguntar por eso precisamente. Sí, ¿qué es pues esto no es solo porque haya viajado, es todas las etapas, ¿no?, que transita el corazón a lo largo de nuestra vida, es cómo vamos cambiando y cómo nuestra historia emocional va evolucionando a través de los años. Y volviendo un poco a la historia de tu padre y de tus tíos, ¿tú recuerdas alguna cosa inconfesable dentro de que se pueda confesar? Porque tuvieran algún ritual, tuvieran algo que la gente no lo sabemos, y que recuerdas algo así que tuvieran ellos. Oye, pues ellos hacían tal cosa y lo hacían entre ellos y era... ¿Recuerdas algo? Pues no. O que a lo mejor no lo tenían. No, la verdad es que no. A mí yo lo que tengo es un recuerdo maravilloso del camerino. A mí el camerino me parecía una cosa fascinante, porque además mi padre y mis tíos tenían un respeto absoluto por su audiencia. Entonces, y el espectador, y eran súper responsables y muy serios con el trabajo. Y entonces sí que el ritual de mi padre de maquillarse, de la nariz de naturoplasto que se hacían, todo ese momento era como, además, ¿no?, para ellos como un momento de pensar, de relajarse. Y tengo un vídeo precioso de mi hijo Víctor sentado viendo a su abuelo maquillarse. Mi tío Gaby igual, iba impecable siempre, su laca, su maquillaje perfecto. Entonces, a mí todo ese ritual que tenían de prepararse antes de salir al escenario era mágico, porque veías... nada está improvisado, todo hay un trabajo, está estudiado, hay un trabajo ahí detrás, ¿no? Como ellos, a veces mi tío Gaby, ¿no?, le decía, te voy a decir esto, Miliki, te voy a dar este pie, mira, podemos meter este chiste aquí nuevo, vale. Ellos sí, que parecía que era una cosa que la hacían así de repente, pero estaba todo pensadísimo y había mucho trabajo detrás. Luego afinaban los instrumentos, calentaban, mi tío Gaby tocaba el saxofón como nadie, le sacaba un sonido precioso. Y a mí todo eso me encantaba. Y luego me encantaba ver a mi madre y a mi tía, se sentaban siempre ahí en una esquinita, muertas de risa, todos, que yo decía, ¿cómo te puedes reír con lo mismo? Míralos ahí los tres. Porque se lo sabían de memoria, pero siempre ellos algo nuevo metían, ¿no? Y luego, bueno, y si veis de nuevo estas aventuras, vais a ver cómo entre ellos es que se tronchan. A veces algo mete alguno. Y fíjate, yo creo que a lo mejor están incluso... Los tenéis en YouTube. Mira, esto es Cuba. Esta sí que es antigua, ¿eh? Esta es la más antigua. Fíjate. Esto es Cuba. Mira como el maquillaje, porque además mi padre y mis tíos, como producto, digamos, de marketing,
ellos se fueron adaptando en cada país. Ellos cuando se van de Cuba, van a Estados Unidos, no hablan inglés y no existe el payaso en Estados Unidos como tal. Existen los cómicos, pero no los payasos. Y ellos se adaptaron, entonces, y hacían mímica y música y tuvieron que cambiar de público al público adulto. Y entonces, como en cada país, van adaptando su trabajo y su maquillaje para los distintos tipos de público. Y de todo lo que has hablado aquí, de todos los capítulos, ¿ha habido algo que te haya, pues que te haya impactado más a la hora de escribirlo? Porque, pues como decíamos antes, las cosas las vemos de forma diferente. Sí. ¿Pero ha habido alguna parte que digas? Me ha costado mucho toda la parte de mi separación. Mi hijo mayor es de mi primer matrimonio y sí que me ha costado ahí, indagar en ella, sí, ¿no? Tienes que abrir como de nuevo una puerta y me cuesta esa parte. ¿Pero te ha ayudado a la hora de verlo plasmado en el libro y leerlo? Sí, totalmente, y veo muchos errores míos y cuando estás ahí metida en pleno jaleo no eres capaz a veces de ver tus errores, y yo ahora sí que los he visto y valoro otras cosas, ¿no? De la otra parte, de la mía, y lo que más me enorgullece es que tanto mi ex como yo pues hemos criado a un hijo estupendo y además nos queremos muchísimo, ¿eh? Yo le tengo muchísimo afecto. Este es mi hijo Víctor, un gran artista. Mi hijo Víctor, yo siempre lo digo, mira, él debutó en el Circo del Arte. ¿Te acuerdas que mi padre y mi hermano montaron el Circo del Arte? Y Víctor, él tenía 4 añitos o así, y él quería salir. Yo quiero, porque había un personaje que era Mimus, que era un niño, y dice, si alguna vez él no puede, yo lo quiero hacer, con 4 años. Y un día el niño tenía fiebre y dijo mi padre, venga. Y ese día, yo siempre digo, mi hijo nació como un artista, se hizo artista. Y porque no es solo buen músico y buen compositor, siempre hay algo más. Tú lo ves, hay músicos que son muy buenos, pero no, Víctor es artista, y artista de la vida, o sea, en el amplio, ¿no?, sentido de la palabra. Es muy bueno. Vitín, que le llamamos en casa. Mírale, además súper guapo. Sí, y luego tiene un sentido, tu hija también un es sentido guapísima. del humor como su padre, agudísimo, rapidísimo, buenísimo y muy, muy talentoso. Se graduó con honores en Berkeley, en Boston. Magna cum laude, yo lo tengo que decir, hombre, porque claro. soy su madre. A él le gusta como poco, claro. Pero sí, se graduó con honores y pues yo todo lo bueno que la vida le pueda ofrecer laboralmente se lo merece. Se lo merece, sí. Totalmente. Volviendo un poco al libro, más que volver al libro, un poco reflexiones. Si, por ejemplo, tu padre o algunas de las personas que ya no están leyeran este libro, ¿qué crees que pensarían? Yo creo que mi padre estaría muy orgulloso porque refleja lo que él siempre quiso, que es tener una gran familia unida. Nosotros seguimos muy unidos. No solo mi núcleo familiar, sino mis primos, los hijos de mi tío Gaby, a los que adoro, y mis primas Mónica y Maite y Nela y Inma. O sea, al final estamos todos no unidos de vernos muchísimo, porque unos viven en Toledo, otros viven... pero estamos. Y ellos saben sabemos que sí, podéis contar que podemos contar los unos con los otros. Y luego, nuestro núcleo familiar también. O sea, la vida al final te complica porque, oye, nos casamos, tenemos otra familia, tenemos nuestros suegros, nuestros tal... Pero siempre procuramos, mi madre siempre come con algún nieto, algún bisnieto conmigo, hoy voy a comer yo con ella.
y los sábados procuramos vernos. ¿Que somos 5? 5. ¿Que somos 14? 14. Y lo procuramos mantenerlo, sí. Qué bien, qué bien. Pues la verdad que es un gusto tenerte aquí, es un gusto saber de tu familia, saber de ti, porque yo creo que bueno, que aparte de tu familia, pues parte de todo lo que está aquí eres tú. Sí. Obviamente porque has sido, pues bueno, partícipe de un montón de historias que seguro que cuentas aquí. Vuelvo a decir, libro de familia, historia de un corazón itinerante. Yo creo que se puede comprar en todos los sitios este libro, Se puede comprar, ¿no? en todos sitios, sí. Bueno, y si no lo pides por internet, Amazon, y te lo También, traen a casa. efectivamente. Incluso. No hay ningún problema ahora con esto de... Ahora es todo muy fácil. Es todo fácil. Y bueno, recordar que vas a estar el día 9 y 10 en la Feria del Libro. En la Feria del Libro y que bueno, pues que tiene que ser un éxito y sobre todo que tiene que haber otro libro más para seguir contando todas esas historias. Sí. Parte de ti, parte de tu familia, pero... O a lo mejor una novela. O lo que sea. Que me lanzó. O lo que sea, porque realmente, y quiero sí que preguntarte, que se me había pasado preguntarte por tu podcast, porque antes lo has comentado que sí. tienes un podcast y que tienes un montón de seguidores. Sí. Dime de dónde sacas los seguidores y dime qué haces para tener tantos seguidores pues, que nosotros no los tenemos. Pues mira, no sé, bueno, yo escribo textos sobre la vida o las cosas que pienso o me pasan y tengo ahí una comunidad estupenda además, porque hay gente muy respetuosa y... Además, parte de ellos fueron el otro día a la presentación. Sí, vino hasta de Valencia, sí. Encantadoras. Y luego estoy presentando un podcast, soy embajadora de una fundación, la Fundación Pequeño Deseo, y que cumplen los deseos de niños con enfermedades graves. Y la verdad es que estoy encantada porque son historias impresionantes de superación. No tenemos solo historias de niños, luego hay otros invitados, pero es la primera vez y bueno, y estoy aprendiendo mucho porque no es fácil esto que hacéis de entrevistar y de sacar... de tirar la caña de pesca pues eso estoy aprendiendo, pero estoy muy contenta con esa nueva ¿Y dónde te faceta. podemos seguir? ¿En los podcasts? ¿Y así te seguimos? En Spotify y en... ¿Y qué ponemos? Fundación Pequeño Deseo. El poder de la ilusión se llama. Pues nada, para porque seguirte. Es como es importante la ilusión, muchas veces lo curativa que es, ¿no? La ilusión y cómo a muchos niños esos deseos o esa ilusión que han tenido ha ayudado en su recuperación. Pues ahora, bueno, vamos a ir terminando, pero yo por conocerte un poquito más... Este es Juancho Escudero. Sí. Juancho tiene una historia impresionante. A Juancho le detectaron un cáncer de próstata metastásico y tenía tumores desde aquí hasta el dedo gordo del pie. Y si ves el TAC ahora, no tiene ni uno. Fíjate. Está limpio totalmente. Entonces él es un hombre muy positivo, no es que, como él dice, ¿no? La actitud no cura, pero ayuda. Y tiene una historia impresionante. Además, escuchadlo porque habla maravillosamente bien él. Pues sí, nada, te seguiremos y lo pondremos. Te decía que para conocerte así un poquito más, si te parece, te voy a hacer una serie de preguntas muy cortitas, pero muy fáciles, es por conocerte un poco más. Vale. Y tú contesta lo que te venga a la mente. Vale. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Escribir con gente o sola? Sola. ¿Una cerveza o un café? Un café. ¿Un libro o un concierto? Un concierto. El libro también. Escribir al concierto con el libro va a ser un poco difícil. Difícil, pero me lo has puesto complicado ahí. De los amigos, ¿con cuántos te quedas? Más de los amigos de las personas que te rodean. Con muy poquitas, contadas con los dedos de una mano. ¿Has tenido muchas decepciones en la vida? No, muchas no. ¿Eres positiva? Sí. ¿Prefieres que te ayuden o ayudar? Ayudar. ¿En la familia, cómo te sientes tú? Pues me siento un poquito...
Sí, un poquito pegamento. Está muy bien ser pegamento y me encanta estar... El otro día decían que tú eras la tía Ampa. Sí, la tía Ampi. La tía Ampi. La tía Ampi. O sea que... Yo estoy siempre dispuesta a cuidar a un sobrino nieto, a organizar una reunión. Sí, me encanta eso. ¿Eres madre o amiga? Soy madre y amiga. ¿Amiga de tus amigos? ¿Amiga de tus hijos? Soy madre de mis hijos y amiga de mis amigos. Con tus hijos eres madre. Sí. Porque amigos ya es las que lo de cosas ser varían. amigo de tus hijos es difícil. Sí, Hombre, ya cuando son mayores sí, pero cuando yo son más me pequeños... ahora tenemos una relación lógicamente distinta. Mi hijo mayor va a cumplir 34 años, pero creo que es mejor ser madre. Sí. Y ¿Te consideras afortunada? Muchísimo. ¿Das las gracias cada día que pasa? Cada día, sí. ¿Y de todos los años de tu vida te quedas con alguno en concreto? ¿O una etapa, no un año, una etapa? Pues me quedo... Sí, yo creo que a partir de los 30 me quedo ahí. De los 30 ahora me quedo con esa etapa. Es mucho, ¿eh? Pues sí, eso Un te iba montón. a decir, que ojalá todos podamos tener unas etapas tan largas de Sí, de es estar que la contentos. adolescencia es muy raro. rollo. Eso es. La adolescencia estamos ahí dando bandazos sí, y sin saber lo que reafirmando queremos. nuestra personalidad, no sabemos lo que queremos. Esa etapa yo creo que todos decimos, ojalá la pudiéramos saltar, ¿no? Pero luego es tan importante. Sí, y sobre todo si tienes una buena adolescencia tendrás luego una buena madurez también. Exacto, sí. O sea que no nos tenemos que perder ninguna etapa. No. ¿Estás contenta con tus 60? Sí, contentísima. O sea que esto del edadismo, nada, bueno, ¿no? Nada, yo nada. Si es que yo me siento 30 interiormente. Yo estoy encantada, mira, tengo salud, tengo unos hijos sanos, un marido maravilloso. Yo ¿de qué me voy a quejar? O sea, y he emprendido, tengo mi parcela. Yo soy muy independiente, ¿eh? O sea, yo he tenido que emprender porque toda mi vida... Yo he ganado mi sueldo y he sido muy independiente y esto es algo que también marca y creo que es muy importante. Sí. Tenemos que tener esa independencia, no solo económica, a veces no se puede, pero nuestra parcela. Sí. Y yo tengo mi parcela ahora, mi marido le encanta además, porque él es ahora ha estudiado psicología, está con su trabajo con la psicología, está estudiando el PER, no para de estudiar. Ahora se va a apuntar creo que con mi hermano Emilio, otro que tampoco deja de estudiar nunca y de trabajar. Van a estudiar humanidades y así están siempre. Bueno, fíjate que yo el otro día una amiga que se va a jubilar ahora, pues con 67 años o 68, que se va a jubilar, y me decía, dice, lo primero que voy a hacer nada más jubilarme es irme a hacerme la matrícula en la universidad y a estudiar filosofía y letras. ¡Qué maravilla! Digo, pues me parece muy bien. Pues fantástico, pues y además es lo que quiere hacer, porque hay veces que te dicen, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué rollo! Eso, pero si es lo que me apetece a mí y fíjate que da igual lo que sea. Ella es estudiar porque le gusta. Nosotros que estamos mucho, ya sabes, dentro de la salud mental, bueno, pues también estamos mucho con las personas mayores y demás, y hemos participado en eventos y en cosas para decir stop al edadismo, sí. Que es una campaña que hicieron desde Asispa, que es trabajamos mucho con ellos, somos muy buenos amigos y tienen, pues no sé, 6.000 empleados o no sé cuántos en residencias y todo cosas para mayores. Y hicieron una campaña de stop edadismo porque decían, es que no puede ser que nos encontramos cuando vamos a visitar a la gente y cuando vamos a pues ayudarles y demás. No, es que me ha dicho mi hija que tiene que estar ella. Pero si yo me entero bien, pero no, me ha dicho mi hija. Entonces es que decidieron tenemos que hacer algo porque es que hay muchas personas muy válidas todavía y les apartamos. Por supuesto, fíjate ahora, además con lo que vivimos, ¿no? Que vivimos un montón de años. Yo creo que eso es importantísimo, no saltarte nunca la jerarquía, ¿no? Tu madre es tu madre y tu padre es tu padre y hay que dejarles, tú no los puedes arrinconar y dejarlos porque al final ellos se acaban sentando en un sofá y no se sienten válidos, ¿no? Yo, mira, el otro día escuchaba a Juan y Medio una entrevista hablando de la soledad en las personas mayores.
¿no? Y cómo es posible que tú estás toda la vida trabajando, cuidando y que llegues a una edad y estés solo. No puede ser esto. Pero valemos para muchísimas Lo que pasa cosas. es que yo creo, fíjate, esto de la soledad yo creo que también es un poco en el mundo que vivimos, que Sí. todos tenemos prisa, no queremos Sí, nos ha dar llevado nada a a- los demás, somos como muy yo, Sí. y nos olvidamos que hay otras personas que con poquito que les des la mano Exacto. les sacas adelante de muchas cosas. Totalmente. Y yo creo que eso no lo tenemos todavía. Pero yo esto me lo intento aplicar mucho. Mi madre a veces ella no defiende su, oye, Déjame que yo puedo. Yo puedo, ¿no? Y es verdad. Sí. Y es que hay veces, no, te acompaño, o coge el bastón, oye, que ya sé yo lo que tengo que hacer. Entonces, eso hay que dejarles porque si les cortas muchísimo y al final es una pena, porque yo qué sé, es que te jubilas ahora como tu amiga, 67, tú joven. Fíjate. Todo el tiempo que le queda todavía. Todo el tiempo, sí, yo tengo 61 y es que me encuentro fenomenal. Tengo que hacer más ejercicio, más gimnasia para poder agacharme bien. Y con tantas cosas que haces de muebles para arriba, para abajo, que tengas más... Mira, como dice Emilio, yo quiero estar bien físicamente para poder jugar con mis nietos, agacharme y poder tirarme al suelo y eso es importante. Eso es importante también. Sí. Pues nada, oye, me encanta, Amparo, haberte tenido aquí. Para mí es un placer. A mí siempre. Que tenerte aquí encima con tu primera, porque este es el primer libro que haces. El primero. Que espero que sean muchos más. Libro de familia, historia de un corazón itinerante, con una familia apasionante, muy unida y encima con mucho que decir de todos ellos, que yo creo que también muchas veces esas reflexiones también ayudan a otras personas. Muchas de las cosas que aquí yo cuentas. Creo que sí. Y sobre todo porque yo creo que habéis sido una familia que habéis pertenecido un poco a todos, que no ha sido tu familia sola, ha sido familia un poco de todos. Eso, bueno, orgullosísima, por supuesto. Y cuesta a veces, ¿eh? Yo me agarraba, cuesta, sí, el apellido cuesta. Pero para algunas cosas, o sea, tampoco... Pero bueno, ya sabes que en esta vida hay a quien le gustas, a quien no, y entonces todo eso te repercute, pero vamos, que yo encantada. Pero sí que yo de pequeña me agarraba así a mi padre, como diciendo que es mío. Que es mío, que no os creáis, que aunque le veáis mucha gente, este es mío y está conmigo. Es mío. Pues mira, encantada de tenerte y bueno, pues que aquí tienes tu casa, que cuando quieras ya lo sabes. Ya sabes. Te espero para el segundo libro, que espero que sea pronto, me da igual que sea de familia, que sea de novela, que sea de lo que quieras. Fenomenal. Aquí tienes tu casa para presentarlo cuando quieras y nada, que iremos a verte a la Feria del Libro. Pues yo encantada y nos tomamos algo. Nos tomamos juntas. Y ahora que me tienes que firmar el libro, que no se te olvide. Fenomenal, millones de gracias, Ana. A ti. Pues nada, dejamos Entre Mujeres y vamos con la canción de Entre Mujeres y nada, hasta el próximo día. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.